de este tipo. Quienes nos acompañan aquí son excombatientes de Malvinas que participaron en la guerra como soldados conscriptos hace 37 años en el regimiento de infantería mecanizada número 3 que estaba en la Tablada. Es bueno recordar esto, que no eran oficiales, no eran soldados que estaban haciendo el servicio militar y fueron convocados. Algunos de ellos fueron como voluntarios a la guerra, ni siquiera estaban obligados a seguir, o sea que es doblemente meritorio. Ellos se van a presentar ahora con nombre y apellido para que lo conozcamos, y primero le quería pasar acá al secretario general para que les dé la bienvenida. Bueno, muchas gracias a las autoridades que vinieron, a los compañeros, y creo que lo conveniente primero es cantar el himno, me parece que es lo más importante, y después vamos a hacer un minuto de silencio por todo que dio la vida por nosotros. Ahora vamos a hacer un minuto de silencio por aquellos compañeros y compatriotas que dieron la vida por nosotros en Malvinas.
Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar este evento que hemos dado a llamar Malvinas en primera persona. Básicamente ellos van a relatar su historia, no hay un hilo conductor de la historia, irán contando a medida que salgan las anécdotas y trataremos de mantener un esquema temporal desde la convocatoria en el regimiento hasta el desarrollo después de los sucesos. Y si quieren y da el tiempo, hablar un poco de la posguerra, cómo ha sido para ellos la reinserción en la sociedad después de haber pasado por lo que pasaron, ¿verdad? Ellos se van a presentar ahora, van a dar su nombre para que los conozcamos, para que sepamos que aparte de ser combatientes de Malvinas, son personas como todos nosotros y que tienen una vida y que son iguales a nosotros y han tenido privilegios, en las vidas los puso en ese momento de tener que defender a la patria, cosa que los ha marcado para siempre, y aquí van a contar su historia. Bueno, acá me dice el secretario general del caso de Osvaldo, aparte de ser excombatiente, es parte de esta casa, es egresado de la escuela fluvial, en la cual fuimos compañeros, y es conductor naval, trabajó aquí muchos años, después dedicó su vida a otra cosa y no siguió una carrera, pero es gente de la casa, es un amigo. Quería decirle también que muchos de ellos no están muy acostumbrados a enfrentarse al público, creo que es la primera vez, salvo el caso del compañero Guasardi, que tiene una trayectoria de participación en los centros de combatientes, tiene un programa radial y es una persona que defiende permanentemente y divulga la causa Malvinas. Así que bueno, les paso la posta a ellos, no sé quién quiere empezar a hablar, se van a presentar primero. El señor Osvaldo Vergara. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al sindicato, al Siconara, por esta convocatoria. Realmente no nos pasa todos los días, los excombatientes estamos presentes nada más que a veces para cuando nos necesitan, pero esta es una convocatoria de corazón. Yo sé que Marcelo se preocupó mucho por el tema y Armando también, y se los agradezco, porque para mí el sindicato fue muy importante cuando yo volví de Malvinas, que las empresas, y recuerdo una empresa que escuché que donde yo fui a pedir trabajo, que el armador le dijo a otro, no, a este cuidado que todavía le andan los tiros zumbando por la cabeza, como diciendo, vamos a cuidarnos, busquemos otro. Y a mí el sindicato realmente me abrió las puertas, me dio una contención y me dio trabajo, que era lo que más necesitábamos en ese momento. No tanto por la plata, sino por la contención en sí. Así que enormemente agradecido. Y bueno, es eso, nada más. Y gracias a Marcelo nuevamente. Bueno, si querés arrancamos por la convocatoria, cómo era la vida en el cuartel, estaban haciendo el servicio militar en esa época. Sí, perdón, la presentación primero, conozcámoslo con nombre y apellido. Bueno. Hola, mi nombre es Claudio Guasardi. Bueno, soy de la clase 1962, como todos nosotros acá, porque también hubo clase 63 en nuestra compañía y en el regimiento. Bueno, yo era personal civil, trabajaba en comercio y hice el servicio militar obligatorio, como decía la ley que había que hacerlo, y tuve el alto honor de hacerlo en el regimiento 3 de infantería y poder defender la bandera de nuestra patria bajo ese regimiento, ¿no? Así que bueno, después daremos más detalles. Les paso a mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Carrizo y también soy clase 62, y cuando fui convocado estaba trabajando y haciendo el curso de ingreso en la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Balbuena Esteban Daniel, también soy clase 1962 y estaba de baja para la época de Malvinas y me volvieron a convocar. Y bueno, y ahí empezó mi vida malvinera. Mi nombre es Víctor Stala y nada, listo.
Pocas pelotas. ¿Cómo fue el inicio de toda esta movida de Malvinas? ¿Cómo fueron convocados? ¿Cómo se enteraron de que estábamos en guerra? ¿Porque se venía un conflicto? Porque en ese momento tampoco se sabía si iba a haber guerra o no. Bueno, verdaderamente la guerra se supo que era la guerra. Primero la Armada, porque empezaron ya los movimientos con todos los buques que estaban apestados para lo que era el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, lo que era el TOAS. No, lo que era el TOM, primeramente. Después se convirtió en TOAS. El TOM era el Teatro de Operaciones Malvinas, que fue todo el movimiento de los primeros buques. Tanto sea el ARA, el 25 de mayo, el portaaviones, después todos los buques intermedios, junto con el Belgrano, del cual se sabe que ya fue hundido. Bueno, yo verdaderamente el 2 de abril en la mañana me despierto para ir a trabajar, ya estaba de baja, y bueno, la sorpresa fue que vino mi padre y me dijo, tomaron las Malvinas, recuperaron las Malvinas, y automáticamente ya sabía yo, tenía un mes de baja, dije listo, me voy a la guerra. Ese fue el primer día, el 2 de abril. De ahí, bueno, esperar y esperar que me convoquen. Y el día de convocación para mí fue el 9 de abril, que era Jueves Santo. Vino un compañero, Martín de apellido, en el cual me trajo la cédula de convocatoria, me las trajo a las 7:30 de la mañana y a las 12 del mediodía yo ya estaba en el regimiento. No dejé pasar mucho tiempo. Fui ya por la necesidad de saber que tenía compañeros, quería ver compañeros y saber que los compañeros, tanto como yo, calculo yo, que estar preparados para ir para allá. Cuando se tomaron las Malvinas, yo estaba ese día, salía de Avellaneda, yo vivía en Avellaneda, iba a tomar el colectivo del 33 para ir al piloto Alsina, porque había empezado a hacer el pilotinaje en el piloto Alsina. Acá hay algunos muchachos que estaban conmigo. Y llegué, había un puesto de diario, veo en el diario los titulares del todo el tema este. Igual fui al piloto Alsina, después fui a la escuela, saludé a algunos muchachos, volví y me fui al regimiento. A mí no, yo ya estaba de baja, hacía un mes que estaba de baja, un mes justito. Y volví al regimiento y bueno, ahí me incorporé. Creo que ustedes todavía, Víctor todavía estaba como soldado, no le habían dado de baja. Y bueno, por eso, por mal comportamiento, tal cual. Y por eso a mí, cuando yo me incorporé al grupo, me tocó un arma que yo no conocía. Yo tiraba con un fusil durante la época del servicio militar y me pusieron a armar los proyectiles de un mortero que no tenía ni idea, porque justamente me metí en cualquier lado para quedarme. Y bueno, después ahí estuvimos un par de días, creo, ¿no? En el regimiento, hasta el 11, y de ahí nos mandaron, y ahí empezó el resto de la historia, ¿no? Dani, ¿cómo te enteraste vos? Bueno, yo vivía en Campana en ese momento, y bueno, por los medios también que habían tomado las Malvinas, y lo que menos iba a pensar, como yo ya estaba de baja, yo ya estaba desligado de lo que era servicio militar. Y obviamente, bueno, me convocaron y me tuve que presentar. Yo estuve todo el año de colimba como instructor de perros. Había hecho solo una instrucción, que fue la primera. El resto de las instrucciones no las había hecho precisamente por adiestrar perros. Y voy a Malvinas como radiooperador del pelotón comando de la sección apoyo. Y no tenía idea de cómo se manejaba un teléfono y cómo se manejaba una radio. Así que bueno, tuve que aprender así medio a la fuerza en ese momento. Y bueno, y después ya el día 9 partimos. El día 9 van del regimiento a... El 11, perdón. El día 11, que era Domingo de Pascua, Sí. Después de una misa de Pascua, salimos rumbo a Palomar en los camiones, y de Palomar en avión a Río Gallegos,
y de Río Gallegos el cruce a las Islas Malvinas. O sea, el mismo día 11, por la mañana fuimos a Palomar, cerca del mediodía nos embarcaron en avión en un 737, en un 737 de Aerolíneas Argentinas. Obviamente, como estábamos en un conflicto de guerra, todo lo que es aviones, equipamiento, tanto aviones comerciales como aviones civiles, a requerimiento de las Fuerzas Armadas, formaban parte de todo el teatro de operaciones del Atlántico Sur, y lo que era requerido, las empresas comerciales y civiles lo ponían a disposición de las Fuerzas Armadas, y bueno, viajamos en un avión de Aerolíneas Argentinas 737-700 hasta Río Gallegos, y de Río Gallegos a Malvinas en un 727, en un Fokker, en un MD-80. Era más chico. Era más. ¿No era un Boeing? No. En realidad, Boeing en ese momento tenía 727 y también McDonnell Douglas tenía 727, que lo llamaba MD-80. Después la Boeing compra McDonnell Douglas y a todos lo llamó 727. Pero bueno. Una vez hecho el cruce, que es a lo que más nos interesa, cómo fue la vida allá, cómo llegaron, cómo se movilizaron, a dónde los mandaron. Llegamos de noche. Sí, bueno, cabe acordarse de que nosotros viajamos sin asiento. Sin asiento. Viajamos espalda contra espalda, los que iban en el centro del avión y los que iban de laterales bien apoyados sobre las ventanillas. Porque íbamos casi 220 personas adentro de un avión. Un avión normalmente para mucho menos. Para 110 personas, 115, nosotros íbamos 210, 220. Más el peso. Más el equipamiento. Teníamos los bolsones portaequipo de 35 kilos y más armamento. Estaban los morteros, placa base, que placa base y morteros son casi 70 kilos. Estaba todo lo que era fusil, todo lo que era la parte de cargadores, que lo llevábamos nosotros, todo lo que es el pertrecho. Las radios, el avioncito iba pesado, se notaba cuando despegaba la fuerza que hacía, o sea que el viaje fue bastante emocionante hasta Río Gallegos, y de Río Gallegos a las islas fue más emocionante aún todavía, porque el avión era más chico y entramos los mismos, o sea que entramos bastante apretaditos. Sí, más que emocionante. No, sí, se ponía lindo el asunto. Creo que el 99% éramos la primera vez que viajábamos en un avión. Bueno, teníamos un compañero que falleció, que era Carbonelli, que nosotros de malditos que éramos nomás le decíamos mirá por la ventanilla, fíjate cómo se mueve el ala porque se está por quebrar. Y pobre, rezó, creo que nunca había rezado tanto en su vida, era su primer vuelo y nosotros justo viene a caer con nosotros, ¿no? Pobrecito. Bueno, nuestra llegada a Malvinas fue yo piso tierra, me acuerdo que tenía un reloj digital de esos que apretabas y se prendía la lucecita que me lo había regalado mi hermana, a las 10:38 de la noche, 22:38 bien dicho. Yo toqué suelo en Malvinas, o sea, más o menos todos habremos entrado por ahí porque llegamos de noche. De ahí nomás nos ubicamos en una punta de la cabecera del aeropuerto y nos dijeron que vayamos a dormir donde podamos, y a las 6 de la mañana nos juntábamos de vuelta en el punto S, que era la punta de la pista. Mi experiencia es que yo me voy a dormir, encuentro un jeep de la Marina, un jeep Volkswagen de la Marina, le pido permiso a unos soldados que estaban ahí, duermo del lado del volante, yo apoyado contra la puerta del jeep, siento que me abren la puerta y casi me caigo, y lo mandé bastante lejos, sin saber que era el general de la 10ª brigada que me había abierto la puerta para ver quién estaba durmiendo ahí adentro. Entonces el asistente de él me empezó a retar y el general Joffre dice, no, déjelo, que está descansando el soldado, la culpa es mía por no haberlo llamado antes. Así empecé Malvinas, o sea, mandando al diablo a un general, o sea, no se pueden imaginar después lo que vino. ¿Cómo vivieron el cruce ustedes? La primera impresión cuando llegaron a las islas, ¿qué pensaban que iba a pasar en adelante? ¿Cómo veían, digamos, el tema? Bueno, lo que yo recuerdo en ese momento, llegar de noche y ver todo el movimiento y lo que a mí me parecía una gran desorganización y bueno, una sensación de desolación bastante grande, porque como decía él, no teníamos ni dónde
ir a dormir. Yo creo que fuimos a dormir recostados sobre unos galpones, no sé si ustedes se acuerdan, si nos acordamos lo mismo, sobre unos galpones a la intemperie, porque no había, todavía con ropa media precaria. Y bueno, ahí, pero lo que más pesaba sobre todo era la incertidumbre de qué era lo que íbamos a hacer, en primer lugar, qué era lo que íbamos a hacer nosotros ahí y qué iba a pasar. Ahí está la foto, perdón, esa foto es de nuestra posición, esas eran las municiones que teníamos nosotros. Ahí está. Ese soy yo. Ahí está. Que está con el teléfono. Ese es nuestro grupo de mortero. Ahí estaba vos. ¿Se puede dejar fija la foto? Y sobre todo la incertidumbre, en esos momentos la incertidumbre era lo que más pesaba, porque no teníamos, todavía no, por ejemplo yo que era, mi arma reglamentaria era una pistola 9 milímetros, estaba con la pistola 9 milímetros y dos balas, nada más. Entonces digo, bueno, ¿qué es? O es una guerra y me voy a hacer cargo con 2 balas o no, qué sé yo. Y bueno, después al otro día empezó a organizarse un poco, nos formaron, reunieron a nuestra compañía y nos empezaron a hacer caminar por algún lugar, para buscar una posición, ¿no? ¿A dónde Hacia el teníamos puerto que ir? argentino. Fuimos hacia la bahía primero. Primero fuimos a la bahía. Primero fuimos a la bahía, hicimos el primer bivac ahí, que duró 2 noches. Claro, 2 noches sí. estuvimos en el bivac contra la bahía, que fue la primer guardia que nos dieron las famosas linternas para ver, las linternas nocturnas, que funcionaban con la luz de las estrellas y con una batería. Ese fue el gran problema, la batería. O sea, duró creo que los primeros 10 días, después nunca más tuvimos baterías para eso. De ahí, después de la segunda noche, la mañana siguiente nos formaron y empezamos a marchar a campo traviesa hasta la posición que nos habían dicho que era el Monte Williams. ¿Cuántos kilómetros más o menos, Marcelo? 18, entre 15 y 18 kilómetros de Puerto Argentino. Pero la marcha se hizo más larga porque estábamos más alejados todavía. O sea, marchamos todo un día completo, pasamos por Puerto Argentino, por la parte de afuera, y después todo a campo traviesa hasta llegar al Monte Williams. Todo ese camino con el bolso al hombro, yo la radio, el teléfono, el armamento y todo. La placa base. Estábamos con los morteros. Estábamos caminando con el era casco, tipo- con el equipo de 35 kilos, con un fusil con 7 kilos, más los cargadores que se llamaban 15 kilos. Tiramos unos 40 kilos lomo. Y más o menos. Y llevábamos unos 50-55 kilos encima, pero no era que era fácil de transportar. El bolsón portaequipo no se colgaba, sino había que llevarlo o a cuesta o al hombro, llevar el Que fusil. en ese momento, a los 18 años, 19 años, no tomábamos conciencia de lo que significaba eso. Hoy, con los años que tenemos, lo que padecimos eso, lo padecemos ahora, ¿no? Problemas de cervicales y todo eso por hacer malos esfuerzos, malos movimientos. Yo después de muchos años me puse un casco y dije cómo dormíamos y cómo teníamos esto puesto todo el día en la cabeza. Llega un momento en que te lo querés revolear. Creo que me lo puse 3 minutos, al cuarto lo tiré. Porque fue que me lo trajo en una reunión de la compañía, lo trajo un compañero, me lo puse y dije, ¿cómo estábamos con esto todo el día puesto? Porque estábamos con el casco todo el día puesto. De día y de noche, porque cuando empezaron, después del 30 de abril a la noche, cuando empezaron los primeros bombardeos, dormíamos con el casco y con los borceguís puestos. Dormíamos vestidos. Bueno, y con abrazado con el fusil, el que tenía fusil, cosa de... cuando salíamos, porque esto era todas las noches el ataque. Cuando salíamos corriendo teníamos todo Todo el corriente todos los puesto. pertrechos, porque al principio lo que hacíamos era dejar el casco en la puerta de la carpa, clavábamos un palito o algo y poníamos los cascos ahí afuera. Entonces si salíamos corriendo lo teníamos a mano, porque dentro de la carpa el casco molestaba, eran las carpitas muy chiquitas, ¿no? Eran 2 paños. 2 pañitos, hasta que se empezaron a perder los cascos, o si llovía se mojaban, o si hacía frío te ponían el casco con hielo, qué sé yo. Y aparte el miedo, entonces dormíamos con el casco, los borcegos puestos, y bueno, y ahí ya te pesaba, ya era parte de tu cuerpo, pero en ese momento no te das cuenta, pero bueno, pesaba. Era todo. Sí, se hacía muy tediosa
o sea, los días. Cuando nosotros llegamos a Monte William, bajamos ahí y después nos mandaron hacia el Monte Zapper. Tuvimos que bajar y volver 3-4 kilómetros para atrás. Claro. Que hay una foto ahí que se ve de la posición, más adelante voy a demostrarla, que se ve de la posición de nosotros hacia el Monte William. En esa diferencia estábamos ubicados. O sea, de una posición nos bajan a otra, que era para cubrir un flanco del BIN 5 que había. Ahí está, Ahí está. esa foto es el Monte William, el Monte Zapper es el que está justo adelante de todo, ahí es donde estábamos nosotros. Sí, estaría bueno explicar un poco la geografía del lugar que la mayoría de la gente desconoce. Claro. Sí, Por sí, o sea, por lo que pueden ustedes ver en la geografía, no hay árboles. Es piedra y turba. Muy árido. Es ir al sur argentino pequeños montes con... y las elevaciones. Es como ir al sur argentino. Si alguno tuvo el placer de ir por la ruta 3 o bajar por la ruta 40 o hacer alguna ruta en el sur, van a ver unas elevaciones de piedras superpuestas, que es muy normal en el sur argentino. Así es Malvinas. O sea, no hay árboles, no hay plantas altas, es piedra, turba, estepas, mucha humedad. La turba, por más que parezca dura, uno se queda 10-15 minutos parado en un lugar y se puede llegar a enterrar 1 centímetro y medio por solo peso de cuerpo. Y cuando llovía o se ponía muy denso la isla, como es el clima es así, se ponía muy pesado y se hacía muy difícil caminar. Que, ojo, nos costó tanto a nosotros como a los ingleses el doble. Porque nosotros por lo menos teníamos bolsego cosido a mano, ellos lo tenían pegado y se le despegaba. Esa era la gran ventaja que teníamos nosotros. Estamos instalados en Malvinas y después viene la peor parte a partir del que se desata el conflicto el 30 de abril a la noche. Sí, tenemos entre lo que fue el 1 de mayo, desde que llegamos nosotros a 1 de mayo, era como si estuviésemos en un campamento de secundaria. Claro. O sea, llegaba la comida bien, comíamos por demasía, no había problema con la ración de comida. La vida se hacía, o sea, era un vivac más, era digamos, que tuvo de ellos que fueron a La Pampa a hacer un... Bueno, fuiste. Yo no fui, con Dani tampoco, no fuimos ninguno de los dos, estábamos en la sección perro del tren de infantería, o sea que nos escapamos de esa. Era como si fuese un entrenamiento más, pero no, o sea, hasta que llegó el 1 de mayo. O sea, era la vida de estar en la carpa, salir, pasear, fumar, caminar. Yo sí, fui de vacaciones. Hasta el 1 de mayo lo que hacíamos era, por lo que yo recuerdo, reconocimiento del terreno. Nos llegaban las cajas con las municiones, teníamos que repartir las municiones, colocar minas antipersonal, minar todo el frente de batalla que teníamos nosotros. Cada una de las secciones tenía un frente de batalla que tenía que defender, en el cual lo minábamos con minas antipersonal. Teníamos un corredor de escape dentro del campo minado. Teníamos que llegar hasta la costa, hacer reconocimiento de la costa. Era como prepararnos para el primer ataque, hasta el 1 de mayo. Eso era el paseo para mí. Ese Era era el paseo. La sorpresa fue cuando vimos los buques frente a nosotros, que supuestamente estaban bloqueadas las 200 millas. Y era como que, ¿qué pasó acá? Ahí es donde empezamos a ver verdaderamente lo que estaba pasando. Claro. Pero en ese momento, como se veían los buques tan cerca, la duda era si eran argentinos o eran ingleses, porque Claro. estaban ahí nomás, se los veía, se los reconocía. De hecho, Uno era el Ferlance, el Glamorance y el otro no me acuerdo cuál era. no sé cuál Ferlance, era, Glamorance y no me acuerdo cuál era. pero el 30 de abril, durante el día, se los vio ahí dando vueltas, iban y venían. Porque Y bueno, dio la casualidad que ese día fue un día soleado. Fue un día muy, soleado. muy claro que se veía todo. Se los veía y de hecho ni nuestros oficiales sabían de qué barco se trataba. nos dimos cuenta cuando... Nos dimos cuenta la noche. Sí, o sea, después, con los años, supimos que ese era el tercero, no me acuerdo, era el Ferlance, el Glamorance
Y el Arditri creo que era, el otro. Sí, que eran los 3 buques que daban vuelta continuamente en Malvinas. Verdaderamente cambiaban de posición continuamente y cruzaban helicópteros de un lado al otro. Se elevaban los helicópteros, claro, estaban marcando la zona de bombardeo. Eso fue el 30. El 30. El 1 de mayo, al amanecer, ya empiezan a volar los Harrier y empiezan a bombardear el aeropuerto. Acto seguido empieza el bombardeo naval, de los cuales los buques esos empezaron a tirar hacia nuestra posición, porque en el Monte Saper estaba un radar RASIT del BIN 5, no, era de Fuerza Aérea que se lo había dado al BIN 5 por la altura. Empezaron a buscar el radar ese para ya dejar fuera de operatividad. Perdóname, eso fue el 30 de abril a la noche a las 12, la 1 de la madrugada. El bombardeo. El bombardeo, claro, el primero. El primer bombardeo. Sí. O sea, que tiraron... por ahí tengo las horas desfasadas, pero el bombardeo se me acuerdo perfectamente porque ahí empezamos a sentir lo que se llamó la presión de la guerra. Y fue el miedo, porque verdaderamente tuvimos miedo. No es que éramos todos héroes. No. Empezó a temblar la isla. Empezó a temblar la isla, empezamos a sentir el silbido de las municiones, empezamos a ver las explosiones, ya empezamos a ver el fogoneo naval, ya no era el paseo que yo decía, ya se empezaba a iniciar lo que fue la guerra en el Atlántico Sur. ¿Y qué respuesta le dieron desde tierra? Lo mirábamos. Seguro, ojeamos seguro. A los que estaban adelante, porque lo único que podíamos hacer era mirarnos, porque me acuerdo, yo me acerco al subteniente, al jefe de nuestro grupo, y le pregunto, ¿por qué no le tiramos? Y me dice, ¿con qué? Además no podíamos tirar si no recibíamos la orden de poder tirar. Nosotros no podíamos. Teníamos cañones de Sikarki 105. Estábamos con los morteros y la mayoría de las espoletas no funcionaban porque estaban húmedas. También. Permíteme, no había armamento en ese momento para alcanzar los barrios que se ponían por fuera de la zona del alcance de las armas argentinas. Claro. La única respuesta que hubo, creo, el primero fue un ataque de Fuerza Aérea contra 3 barcos que estaban bombardeando. Y de hecho los ingleses deciden ahí bombardear de noche y no de día para no estar expuestos a los aviones argentinos. Pero no había armamento desde tierra que los alcance. Después se subsanó medianamente con unos cañones más grandes que mandaron. No, pero ahí, perdóname. Medianamente, tampoco. Medianamente, porque el mortero con el que tirábamos nosotros tenía un alcance con toda la furia y con la munición nueva, porque al principio fuimos con munición vieja del regimiento, después nos dieron munición nueva, española. Y con esa munición tenía, con suerte, 2.000 metros de alcance. Los barcos estaban a varias millas de distancia. Sí, se calculaba que estaban a 10 kilómetros. 25. ¿A cuánto? La flota naval inglesa estaba a 25 kilómetros de nuestros puestos, porque sabían que no había armamento argentino que pudiera alcanzarlos. Un dato de color, a las 6 de la tarde en Malvinas ya prácticamente es de noche, debido a la neblina y a la poca luz. La neblina que baja es muy densa y de noche, a 1 metro de distancia, una persona de otra no se distingue. A las 6 de la tarde la flota naval se acercaba a 25 kilómetros de la costa y nos bombardeaba toda la noche hasta las 8:30, 9 de la mañana, que empezaba a amanecer o se hacía de día. Bueno, ahí aprendimos que contábamos hasta 25, desde que sentíamos el ruido desde el tubo cañón que salía la munición de la flota naval, contábamos hasta 25. Si contábamos hasta 25 y no sentíamos un silbido, sabíamos que la munición nos podía pegar. Si silbaba, pasaba por arriba, por el costado, y era un día más que teníamos. Ese día era nuestro debut, digamos, en lo que se empezaba a llamar el combate. Como dijimos antes, empezó a reinar el miedo y mucho. Era difícil, como decía él, lo primero que uno aprende es escuchar el silbido de la munición del cañoneo. La munición hace un ruido muy especial, es un silbido muy agudo,
en el cual cuando se hace el silencio, en un radio entre 15 y 20 metros cae en el sector donde hace el silencio. Se hace muy difícil cuando la munición se calla. Entonces por ahí una munición se callaba pero pasaba de largo y pegaba a 50, 60 o 100 metros atrás de nosotros. O por ahí pegaba 100 metros adelante. Ellos no nos estaban buscando especialmente a nosotros. Ellos lo que querían era batir la zona alta, que eran los radares. Ellos querían eso. Entonces, justo nosotros estábamos en la línea de tiro, entonces con reglaje, ¿cómo se hacía el reglaje? Levantaban el helicóptero, daba reglaje de tiro, bajaba el helicóptero, tiraban los cañones. A todo esto, el bombardeo naval terminaba, como dice acá mi compañero, 7, 8, 9 de la mañana. Atrás de eso venían los Harrier. Empezaban a pasar los Harrier. Atrás de eso venían los bombarderos Vulcan de ellos, que venían de la isla Ascensión para bombardear la pista. Después de todo eso empezaban de vuelta los barcos, o sea que era continuamente, durante 24 horas, sentir bombardeo, tiro, bombardeo, municiones, más bombardeo, tiro de los aviones, bombardeo aéreo, era continuo. O sea, llegó un momento en que uno se va acostumbrando con eso, y se va haciendo a la piel de uno. Creo que es ahí donde empezamos a fallar porque nos confiamos demasiado. Por ejemplo, una historia mía, habíamos llegado de una avanzada muy cansados, me tiró a dormir, sonaban los cañones, la artillería muy fuerte, entonces sentíamos silbido, levantamos la cabeza y le decíamos al que estaba fuera de guardia, ¿dónde pega? No, pasó de largo, listo, seguimos durmiendo. Y dormíamos porque ya el cansancio era terrible, atroz, no nos dejaban dormir directamente, más todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Sí, en realidad yo creo que digamos, la finalidad de esos bombardeos de noche no era matar gente, sino precisamente mantenernos, era un desgaste, más allá de la intención de batir alguna posición. En el caso cuando le tiraron a los radares estos que estaban en Zapper Hill, ahí sí le pegaron. Pero después a nosotros el tema era no dejarnos dormir, porque incluso ya cuando los ataques eran muy, muy seguidos, hasta desarmábamos las carpas, no teníamos dónde dormir. Nos metíamos abajo de los paños para dormir, y paños mojados, con frío. Los tipos apostaban al desgaste, a que uno diga, bueno, listo ya. Y de hecho hubo muchos casos de compañeros nuestros que digamos, que les hizo efecto esto y se lastimaban ellos mismos para que salir del combate, llevarlos a que los trasladen a Puerto Argentino y de ahí al continente, claro, que los internen. Pero bueno, llegó un momento que ya no trasladaban más a los heridos, sino que los heridos quedaban ahí en Puerto Argentino. Digamos, fue una situación complicada, sobre todo por la impotencia de no poder contestarle a los tipos, de no tener con qué tirarles, ¿no? Porque no teníamos, de hecho, teníamos los soldados de infantería teníamos por un combate relativamente cerca. Había un cañón, no sé si ustedes se acuerdan, sobre el camino ese que se ve, en algún momento se muestra un camino. Había un cañón muy grande. ¿Cuánto? 155. Bueno, que ese podría haber tenido un alcance hasta algún barco que se acercaba. Hizo un solo disparo. Porque la idea era hacer un disparo, cambiarlo de lugar, para que no lo ataquen. Y bueno, después de hacer el primer disparo, lo quisieron cambiar de lugar, y yo me acuerdo porque pasé por ahí, íbamos por ese camino nosotros, y no lo podían mover. Por el barro, por las piedras. Cuando lo quisieron mover, era imposible moverlo. Imagínate, nosotros nos costaba mover un cañoncito así, desenterrarlo del barro, un cañón gigante no lo podía mover. Un solo disparo. Con respecto a la comida, ¿eso cómo se manejó el tema después que empezó la guerra en sí, que hacían los cañonazos? Comíamos salteado. Sí, cuando podíamos, era heavy. Sí, o sea, cambió lo que venía haciendo. Cambió totalmente. ¿No había o no le llegaba? No llegaba. Había, pero muchas veces
por el bombardeo de desgaste o ablandamiento que decíamos, se les imposibilitaba salir desde Puerto Argentino a los encargados de repartir la comida en el frente. No les daban la orden para poder tomar el camino y llegar hasta nuestras posiciones. Entonces comíamos salteado. Teníamos muchas veces, el BIN 5 nos proveyó de la ración, una caja ración que tienen ellos, que se dan todos los ejércitos, en todas las Fuerzas Armadas, que traía desayuno, almuerzo, merienda y cena, que era ración ABC. Raciones frías. Raciones frías. Venía con un calentador, uno podía tomarse por ahí, venía un sobrecito de café o café instantáneo, un sobrecito de leche, venía una lata de comida que podía ser guiso de mondongo, albóndigas, guiso de arroz. Pues era un privilegiado. No, sí, escúchame, yo lo he comido. No, sí. Nosotros teníamos que correr a las ovejas. Salíamos a correr las ovejas también. Ah, bueno, las ovejas fueron las que la pasaron peor, no al principio. Entonces, Aclará que era para comerla. Para comerla, para hacerla asada. no sean mal pensados, por favor. No, entonces esa ración algunas veces no llega, no es que no llegaba todos los días. Cuando el rancho no se podía mover por problemas de bombardeo o de alertas, teníamos que improvisar. Teníamos yerba como para preparar mate cocido. Por ahí teníamos algunas hogazas de pan que nos habían traído y nos quedaban, que habíamos guardado, que eran 2 o 3 pedacitos de pan, no mucho más. Pero bueno, a lo que a mí en persona, yo voy a la conclusión, y después de leer mucho, yo sé que en todas las guerras se ha pasado lo mismo. No. En casi todas. Permiso. Ahí voy a hablar porque me corresponde defender un poco. Mi padre fue veterano de la Segunda Guerra Mundial, fue paracaidista, y antes de ir a Malvinas, él fue de muy poco hablar, a lo cual yo lo sigo, creo que estas cosas se mantienen a otro lado. Él estaba en África, y él siempre me dijo, África, en Irán, en aquel momento era Bagdad, a él le llegaba todas las semanas una muda de ropa interior y su pocket money. La fuerza inglesa siempre se destacó por la logística. Y si algo lo que faltó a la Argentina, y lo que nosotros estamos contando, es que nosotros padecimos la no logística de las Fuerzas Armadas nuestras. Y no solamente la no logística, la no preparación, ni todo eso, sino también el maltrato de toda la oficialidad y suboficialidad, salvo excepciones raras. Bueno, lo pude hacer hablar. Conste que lo pude hacer hablar. Sabía que en algún lado le iba a tocar en la moral. Víctor, no entendí. Veterano. Mi padre fue veterano de paracaidista, la Fuerza Aliada. O sea, la ropa que tenían. La única. Vos calculá que yo usé un calzoncillo 35 días. Pasen un micrófono allá, a ver que alguien se entiende. Era 35 días, o sea, mi ropa interior hasta que se acabó y no podíamos lavar nada. Por eso volvió solo en el avión. Sí, me dejaron, me aislaron, es más, creo que me trajeron afuera. No, pero, o sea, para que se den una idea a cómo llega el momento, o sea, entre el frío, no poder desvestirse. Si vos te desvestías, tenías un viento antártico de mucha fuerza, no te dejaba algunas veces caminar, llegaba algunas veces la sensación térmica a 15 bajo cero. Estabas ya directamente mal alimentado porque la logística fue muy cortada por los ingleses, bien lo dijo ahí Víctor. La logística de alimentación, la isla se había preparado para 7.000 personas en total y éramos 16.000 entre personal civil y soldados. O sea, la logística se había estirado de una guerra que ellos pensaron que nunca iba a pasar, que iba a durar un mes hasta plantar bandera, se les estiró, la logística no entró más de lo que es comida, se empezó a priorizar la munición, entonces los rangos de comida se estiraron, mal prevenido porque le habían dicho lo primero es la comida y la ropa. Pero ese es un tema que yo he leído poco, porque no hay mucha información, eso es obvio, y no he intentado no pude alcanzar a leer más de eso. Yo sé porque tengo un libro que lo escribió un teniente que era el jefe de la logística del 3 de Infantería, y él escribió todos los pormenores hasta donde ellos pudieron llegar. Pero llegó un momento en que la comida, o sea, el galpón que estaba lleno de comidas, lo abrieron cuando nosotros fuimos prisioneros de guerra y estaba lleno. El asunto que era ración para 7.000 soldados, más oficiales, suboficiales, más personal civil en Malvinas. Entonces, y tenían que calcular ellos, según lo que dicen,
raciones para la gente, para los Kelper, que mal que bien le tenían que dar de comer también porque le cortaron todos los suministros. O sea que en ese sentido, o sea, cerró por un montón de lados. Tampoco recibíamos agua, no teníamos agua. Agua tampoco. Tomábamos el agua de los charcos hasta que empezaron, primero había que romper el hielo para tomar agua, el agua que estaba abajo de los charcos. Y cuando yo me acuerdo que era tanta la necesidad del baño que teníamos, de bañarnos, que un grupo de los chicos que estaban con nosotros, rompimos el hielo y empezamos a bañarnos. Tomó coraje uno, siguió y bueno, nos tomamos el agua fría, helada, en el sur. En el sur. Lo cual después yo esas cosas no sabía, entramos en calor, obviamente, al tener contacto directo con el agua, pero había que tomar el coraje para hacerlo. Y después, cuando empezábamos a bañarnos en esa agua, tampoco podíamos tomarla. Era lógico, ¿no? Eso. Bueno, una acotación. En eso sí nos ayudaron las ovejas, porque nos dirigimos a los ojos de agua, donde iban las ovejas a tomar agua, a beber agua. La pregunta. Mi pregunta es si siempre se sintieron en desventaja o en algún momento dijeron, bueno, ahora vamos a empezar a ganar. Ahora estamos ganando la guerra. No, por las informaciones que teníamos sabíamos que... Mirá, después de muchos años nos enteramos lo que fue Bruce Green y Bahía San Carlos. Porque no fueron informados del combate que se había armado ahí y que a los ingleses les costó desembarcar y tomar cabeza de playa. Una vez que desembarcaron, sí, fue imposible pararlo, pero cuando ellos quisieron avanzar se encontraron con el regimiento de Infantería 25 más parte del regimiento 8 y parte del regimiento 12, en el cual se le entabló un combate mano a mano que ellos siempre, hasta que llegaron a Puerto Argentino, pensaron que habían combatido contra comando. Sí, eran 1000 personas más o menos. Era solamente tropa, eran oficiales, suboficiales y soldados, el servicio militar obligatorio, en el cual hay una historia del soldado Carrascul, cuando muere el teniente Esteves, muere el subteniente en ese momento, teniente post-mortem, muere el subteniente Esteves ordenando a sus soldados para el ataque final, intentando organizar un contraataque. Lo mata, recibe 3 disparos directos, el suboficial al mando queda un cabo primero, el cabo primero recibe un tiro directo en la cabeza y el soldado Carrascul toma la radio, siendo soldado, en pleno fragor de combate, levanta, habla al jefe del regimiento 25 que estaba ahí, y le dice, es el subteniente Esteves muerto, el cabo primero, creo que era Martínez de apellido, no me quiero, muerto, y yo estoy a cargo de la tropa. Dígame fuerte y claro las órdenes a recibir para seguir el ataque. Automáticamente recibió 6 disparos directos. Eso nos enteramos muchísimo después, porque digamos que hay un libro inglés que dice No Picnic. Ese libro, que lo hizo un soldado, cuenta lo que les costó a ellos, lo que se pensaban que iba a tardar una semana, le costó 1 mes y medio de combate, con muchas bajas inglesas. Eso también hay que rescatarlo, porque como nosotros pasamos miedo, todos pasamos miedos en la isla. Sin miedo no hay coraje, porque el mismo miedo, la adrenalina te lleva a combatir, aparte de ver a los compañeros. Lo que hay que recalcar siempre, y lo que yo siempre recalco en el programa de radio que estoy, en nuestra humilde trinchera, como digo yo, radial, Malvinas, Corazón de mi Patria, que es el programa que hago, de paso hago propaganda, en la M Tradición de San Martín, 1580, y acepto donaciones. Ahí llevamos gente que cuenta las historias. Por ejemplo, ayer llevamos del Escuadrón de Caballería Blindado 10, que nadie sabe lo que hizo ese Escuadrón Caballería Blindado 10, que tenía la base junto con nosotros, con el Regimiento 3 de Infantería en la Tablada. Ellos entraron en combate directo. En Winner-Larraín, que era la segunda altura después de Montelondo. Y verdaderamente ellos combatieron a 60 metros con la tropa inglesa. Y no combatían con cualquiera, combatió con el 42 Para, el 42 Comando de los ingleses. Una tropa totalmente entrenada.
Y uno escucha a los compañeros, como nosotros estamos sentados acá, contar y ver cómo pelearon y ver cómo vieron caerse a sus compañeros, morir sin dejar de disparar. Que eso era lo que le impresionaba a los ingleses, que no paraban de disparar. ¿Puede ser miedo? Sí, puede ser miedo. ¿Puede ser heroísmo? Puede ser heroísmo. Hay un montón de factores en el medio, pero yo lo que quiero recalcar es que el soldado argentino, tanto nosotros como todos los demás, combatió y dio todo lo que pudo. Dio todo lo que pudo y lo que tuvo a mano, porque nosotros combatíamos con un fusil 7.62 del año 60, ellos traían armas de última generación. Teníamos los cañones 105 Sikarkin con munición italiana, munición Beretta. Española. Sí, los cañones, los Sikarkin no tenían munición Sikarkin, tenían munición Beretta. Y así todo se le presentó un combate a los ingleses. No vamos a decir, ellos son profesionales, no hay que discutirlo. La relación de ataque era 5-1, no hay que discutirlo. Pero verdaderamente el soldado argentino, el que entró en combate, demostró que estaba a la altura de cualquier soldado de élite. Eso es lo que a mí me enorgullece de todo esto. Nosotros somos simplemente portadores de la palabra de nuestras vivencias, pero verdaderamente hay que recalcar y reconocer que muchos soldados que solamente hicieron el servicio militar obligatorio se comportaron como verdaderos soldados profesionales. De todas maneras, la falta de logística fue determinante, porque, por ejemplo, las comunicaciones entre un grupo y otro era a través de los teléfonos, no sé cómo se llaman, de campaña. Teléfonos de campaña, pero eran con un cable, con un alambre, con hilos. No, con cable de teléfono. Bueno, con cable de teléfono. Doy fe de eso porque me tocó. Bueno, y todas las noches teníamos que salir, se hacía un grupo de 2 o 3 soldados, o 2 soldados y un suboficial, a recorrer el cable a ver a dónde se había cortado, por un disparo, por una bomba, lo que sea. Una oveja o lo que sea. Entonces eso era antidiluviano comparado con los tipos que usaban radio sin cable. Acá tenemos una experiencia con el muchacho que casi lo confundimos con un inglés, porque salió con una patrulla, que vos era el radio, ¿no? Él era el radio, y el radio que quedó en la posición para asistirlos, digamos, para darle tener comunicación, no sé qué pasó, o no le funcionó la radio, se quedó sin pilas, o no sé qué pasó. Y nosotros cuando lo detectamos de noche le empezamos a tirar con todo lo que teníamos porque pensamos que eran ingleses que estaban entrando. Y era este muchacho que estaba... Así que se tuvo que dar toda la noche ahí. Bueno, digamos, el cuento salió bien. A lo que voy es que nuestra tecnología era sumamente atrasada con respecto a lo que tenían, más allá del armamento. Que no teníamos, además... visores nocturnos. Había uno sin batería. Sin batería para toda la compañía, y los ingleses tenían uno por persona. Víctor, ¿vos te acordás cuando replegaron con el sargento Quiroga de la avanzada de ustedes? Sí. En una de esas, suerte que te acordaste y yo te reconocí a vos, porque si no ya estaban bajo la línea de nosotros también. Estábamos en una avanzada. Nosotros por ejemplo salíamos de la posición de nosotros, teníamos que recorrer 15 kilómetros en un triángulo. Todas las noches. Y salía otra patrulla, uno salía hacia la izquierda y la otra patrulla hacia la derecha, para hacer todo lo que era Mulder Creek, que es toda una bahía muy larga. Entonces se controlaba que en la bahía no haya desembarco comando. Entonces salíamos por un lado y otros por otro. Ellos fueron por un lado, en el cual una noche hubo una explosión. Nosotros nos preparamos diciendo, bueno, hay un desembarco. Sentíamos venir caminar. Yo tenía con el compañero Boero, un compañero de la clase 63. Me dice, Claudio, ¿qué pasa? No sé, vos quédate acá, yo voy hacia allá, avanzo unos 100 metros, yo voy a gritar el alto quien vive. Si son ingleses me van a tirar. Si vos ves que me tiran a mí, cruzá el disparo vos y se van a dar cuenta todos los demás a dónde tienen que tirar. No fue un acto heroico, eran cosas que no se pensaban en el momento. No me quiero transformar en héroe por eso. Hago
no habré caminado 100 metros, habré caminado 40, 50 metros, imposible deslizarse a una mañana de mucho frío por la turba malvinera. Cuando pego grito de alto, ¿quién vive? El sargento me dice, soy yo, soldado. Y yo cuando cargo el fusil, tiendo a vaso, Víctor salta y me dice, Guasardi, somos nosotros, venimos replegando, no tengo radio. Entonces no pudo avisar. Y él venía, me acuerdo, llamando a Hamra, ¿te acordás? Jamás acordar. Ahí está. Arielito Hamra, que era el radio operador del comando de ahí, pidiendo por favor que tiren bengala para poder iluminar la zona porque no había, él con poca batería, sin poder comunicar, nosotros apuntándolo, esa noche se puso muy densa, casi batimos propia tropa, pero por desinformación y por falta de comunicación, que eso es una cosa que lamentablemente pasó en un ejército que no estaba preparado para esto. La mayoría de los cables, al ser de los teléfonos, se usaba el mismo cable que se usa acá y estaba cortado por las bombas, entonces por eso no estábamos comunicados. El tema es que teníamos que salir, como bien decían, siguiendo la punta de un cable a ver dónde estaba el otro lado. El tema era que no teníamos con qué pelar los cables. Pequeño detalle. El cable de teléfono al enfriarse se endurece, entonces es imposible pelarlo con las manos. En lo personal, los dos dientes de adelante no son míos, son postizos, porque no tenía con qué pelarlos, así que con los dientes trataba de pelarlo y al pegar el tirón me quedé sin los dos dientes de adelante. Lo dejaste por la patria. Fue una experiencia bastante fea esa. Cayeron bajo bandera, así que también cayeron. Llegamos más o menos a que se desataron los combates y van pasando los días, sufren los cañonazos y viene el ataque final sobre Puerto Argentino. 10, 11, 8 de junio más o menos empezó. ¿Cómo fue eso? Yo me acuerdo que salimos de patrulla, más o menos empezó entre el 6 y 7 de junio, ya era incansable. Nosotros hacía un par de semanas que estábamos sin dormir, ya veníamos de una semana y media de bombardeos continuos. Tuve el placer de estar en la avanzada cuando disparan el Exocet tierra a tierra y le pegan al buque inglés. Vi el primer disparo fallido, al otro día vi el segundo disparo donde veo la estela del misil, pega, hace unos chispazos y la chispa se hizo más grande hasta que se ve una explosión. Nadie sabía qué había pasado porque estamos totalmente desinformados. Después nos enteramos de que había sido un misil argentino tirado tierra a tierra, tierra-mar verdaderamente, no tierra-tierra, tierra-mar, y que fue una proeza del tiro berreta que salió ahora hace muy poco en el Clarín, la historia del tiro berreta, porque fue un cálculo hecho por un ingeniero de ejército, no, de fuerza aérea, un ingeniero de fuerza aérea que descodificó el misil y lo volvió a codificar para poder dispararlo desde tierra. Una cosa que nadie, ni los mismos franceses pudieron hacer. Eso lo hizo un argentino. Se le llamaba jocosamente ITB, instalación de tiro berreta, porque es una cosa hecha artesanal en ese momento. Lo que él relata es una investigación que hacen en la Armada, que desmontan de uno de los buques un misil que no lo iban a usar. Lo trasladan vía aérea, lo montan en un camión y lo lanzan desde tierra y le impactan a un buque inglés en la última noche, la noche del 13. No, fue antes. Fue dispararon previamente, pero no funcionó. No el funcionó. segundo o el tercer disparo hace el Yo creo que fue el 9 o el 10 de junio que se hace el disparo ese. 13 de junio. Y dejó 13 de fuera, junio. fuera de servicio un buque de 6.000 toneladas inglés que le impactó en la popa. El Glamorgan. El Glamorgan. Con 12 muertos y fuera de servicio para lo que quedaba la guerra. Y la gente de los Kelpers, ¿qué trato tenían? Bueno, nosotros estuvimos con los Kelpers casi nada porque nosotros estábamos a 15 kilómetros de Puerto Argentino. Estábamos en primera línea. O sea, no veíamos. No tuvimos contacto. O sea, solo que le volamos la... bueno, teníamos que hay toda una anécdota. Cuando nos juntamos a cenar en las noches, se arma una gran conversación del viejo Williams. El viejo Williams tenía un campo enfrente de la posición de nosotros,
enfrente del monte de su mismo nombre. Y tenía una radio. Este aquí que... Una radio para recibir noticias. No, una radio para comunicarse, para dar información a los ingleses. Bueno, lo hicimos sacar de la casa, y a todo esto el comentario, la parte chistosa de nosotros es que dijimos que nosotros salíamos con el viejo William, salíamos con la hija del viejo William. Al viejo William no lo vimos nunca, o sea, creo que si lo vimos una sola vez, que se llevó el jeep, uno de los jeeps, el otro se lo hicimos pelota, mal y pronto, así, cortito. Así se fue. Y así se fue, y la casa, la casa se tomó, se desconectó la radio. La radio se confiscó, se llevó a Puerto Argentino la radio esa, y en un momento el teniente Papa, que aparece ahí con las municiones, que dice él que eran las municiones de ellos, mina la casa para que no sea tomada por los comandos, para usarla de punto estratégico de ellos, porque la casa estaba ubicada en un lugar muy pasábamos siempre nosotros con la patrulla por ahí. Los comandos sabían que había una radio. Y aparte los comandos sabían que tenía un punto que se podía ver muy bien una gran parte de la isla, de la zona esa de sobre Mollequín. Entonces, lamentablemente, la casa explota, vuela, y no le quedó directamente nada al hombre este. Yo creo que sí, pero bueno, la familia no estuvo muy agradecida con nosotros. Cuando se empezaron a poner las minas, ahí pusimos antipersonal y cazabobos. Fuimos con Víctor y Oscar y el teniente Papa a minar toda la entrada de la casa y poner trampas cazabobos ahí adentro. La casa era la verdad que una casita muy linda, muy pintoresca. Le pusimos hasta en las puertas interiores los cazabobos. Y después salimos por la ventana del baño. Salimos por la ventana del baño y un compañero nuestro, viste que después un compañero Soria que lo habían mandado a hacer guardia por ahí cerca. Y se le había avisado. Y nosotros habíamos avisado a todos que no vayan más a la casa del viejo William. Y el chico fue y bueno, él murió ahí adentro porque abrió la puerta y voló todo, empezó a volar todo. Buscando comida. No sé si buscando comida, buscando refugio, qué sé yo. Era una noche bastante... todas las noches eran frías, pero bueno, no solo que se quemó la casa, sino que murió el chico que después lo tuvimos que ir a buscar en una palangana. Sí, a ver si aparece en cuenta, vino en una palangana. En una palangana. Ahí trajimos a nuestro compañero. Pero sí, tiene una parte trágica la anécdota. Sí, que era cosa que no la quería contar así, pero bueno, hay que decir la verdad, ¿no? Sobre todo. De hecho, después nosotros seguimos el tema de poner así tantas trampas y tantas minas. Atrás de nuestra posición, de ahí donde se ve el cajón de municiones, también habíamos hecho un pequeño campo minado. Que la vía de escape, cuando nos tuvimos que escapar, cuando tuvimos que replegar, no sabíamos dónde estaba y pasamos de casualidad sin pisar nada. Mi caso de Víctor, porque íbamos todos en fila india pisando ahí, qué sé yo, más o menos. Todo eso es lo que ahora se ve que los tipos tienen los campos donde no dejan entrar, donde no dejan pasar. Hay sectores que no se ha desminado todavía. No. Hoy día, 37 años después, hay lugares en Malvinas que la gente no puede acceder porque no había mapas de los campos minados. La mayoría no tenían mapas. Que también por eso no recibíamos comida. A donde estábamos nosotros no llegaba porque estaba todo minado, entonces no sabían. No se animaban a. Nadie se animaba a ir donde estábamos nosotros. O sea, aparte del hostigamiento inglés, también teníamos el argentino, ¿sí? Porque lamentablemente hoy en día todavía hay juicios en camino, que ya sé, claro, que no son prescribibles. Por ejemplo, cuando llegaban comida, latas de dulce de leche, latas de dulce de batata, quesos, cigarrillos, a nuestras posiciones, mucho de eso terminaba en la carpa del capitán, que no nos pasó. O sea, nos pasaba por las narices y eso iba a la carpa del capitán. Que encima el capitán tenía una carpa especial para él, que era una carpa antártida.
nosotros teníamos una carpa de lona verde, no impermeable, y el capitán Varela, Carlos Alberto Varela, no se escucha. no hace falta, me escucha. No, que sí. Y no me gustan los micrófonos. ¿Eh? ¿Eh? Está bien, está bien. Hola. Más cerca, más cerca. Hola. Ahí está. Me queda hábito esto. Les decía que muchas veces llegaba comida al principio en la morocha, lo que vendría a ser la cocina, y ahí a su vez también nos traían dulces de batata, cigarrillos, chocolates, realmente todo lo que se podía transportar hasta ese momento que venía del continente. Y muchas cosas de esas nos las veíamos pasar e iban directamente a la carpa del capitán. Con lo cual quiero decir que además teníamos hostigamiento de parte de nuestra oficialidad. Y por otro lado también hubo maltrato, ¿sí? Hostigamiento de suboficiales, hubo soldados que se enfrentaron a mano armada a suboficiales, y también se llegó a hablar de balas perdidas nocturnas, ¿sí? O sea, lo que quiero decir con esto es que lamentablemente el ser humano, el ejército al menos, los suboficiales que había, o la mayoría, no todo, no puedo generalizar, y oficialidad, no estaban a la altura de la situación, ¿sí? No solamente la cúpula de la Junta Militar o los estrategas, sino que la oficialidad que fue a Malvinas y la suboficialidad no estaba al tanto, y fueron los primeros que corrieron cuando fue el momento de la rendición, ¿sí? Cuando nos dieron la orden de volver a... Esto quizás me estoy adelantando, pero para cerrar un poco el círculo, cuando llegó la orden de retirada, el primero que rajó literalmente y no aspiró a nadie fue nuestro capitán, ¿sí? Y sé de otros casos. Creo que es interesante para que vean que no solamente nos trataron mal, es más, con el tiempo los ingleses nos trataron como unos caballeros, fueron unos gentlemen con nosotros, ¿sí? Cuando nos rendimos y después en los barcos, ¿sí? Hay fotos, hay documentales de eso que se habla, con lo cual no hace falta que yo lo comente. O sea, fuimos más respetados por el enemigo que por nuestra propia fuerza. Espero eso, que con el tiempo haya cambiado y que hoy en día sea diferente. La verdad que nos queda bien claro quiénes pusieron el cuerpo. Sí. Víctor, te decía que la verdad que tenemos bien claro quiénes pusieron el cuerpo ahí. Y sabemos quiénes lo sacaron. Así que... Así. Bueno, para seguir un poco el hilo del relato, las últimas noches, ¿cómo fueron? Bueno, verdaderamente ya se había complicado demasiado ya. Nosotros hacemos el capitán Varela, Que se escapó. el que corrió primero. El jefe de la... Era el jefe de la compañía sede del Tren de Infantería. Junto a su oficial mayor. Nos manda a la tercera sección de combate a derribar un helicóptero que hacía de observador y tiraban hacia las posiciones de nosotros, porque ya al último también hasta nosotros nos habían tirado. ¿Y por qué nos habían tirado? Porque una vez venían un par de Harriers y le hicimos una barrera de fuego. Y uno de los Harriers salió averiado. No es que lo derribamos, echó humo y escapó de la zona. Secundado por el segundo de ellos, acompaña al Harrier porque salía humo con los fusiles hicimos una barrera de fuego. Automáticamente a ese día, a la noche, ya empezó el bombardeo sobre posición de nosotros, pensando que ahí había algo más importante. Un antiaéreo, algo por el estilo. Entonces el capitán Varela nos ordena a nosotros hacer una avanzada. Entonces fue, tanto acá con el compañero Carrizo, todas las 15 soldados avanzamos hacia el frente de Molly Creek, o sea, hicimos una avanzada de unos 15 kilómetros lineales para ver y derribar el helicóptero. La idea era derribar el helicóptero porque estaba muy cerca a playa. Se llevó arma pesada, se llevó una MAC, se llevó el FAP y se llevó el cañón de 90, que era lo único que teníamos, el cañón de 90, el famoso bazooka, para que sea más... Se llevó el cañón de 90. Era lo más pesado y el que era más alcance tenía. lo que podíamos llegar a derribar un helicóptero, junto con un fuego sostenido de fusiles.
En un momento, cuando llegamos nosotros a la punta de la bahía, con el subteniente Colotti, que era el jefe de nosotros, observa con los anteojos de campaña que el regimiento 4 tenía tomado el rancho ya completamente, era todo inglés. Nuestro compañero Grela, Horacio, llama por radio avisando que el regimiento 4 estaba tomado, que el próximo movimiento inglés era cerrar la pinza y estar sobre nosotros. Ya el bombardeo nos venía marcando la zona. Detectan la radio de nosotros y recibimos durante 6 horas fuego continuo de artillería, de los cuales tuvimos que avanzar, salir de la posición, apagar la radio por completo y acobacharnos en plena noche, buscar refugio y esperar un avance inglés, calculando que ellos iban a mandar soldados para interceptarnos y entrar en combate. No pasó, por suerte no pasó. Porque pensaron que eran menores ellos en número y pensaron que eran comandos argentinos. Y ya como se habían topado contra comandos argentinos, ellos intentaban de esquivar el combate con comandos argentinos. No éramos comandos, éramos 15 locos en un escuadrón que fuimos a una avanzada, de los cuales una radio otra cosa no podíamos hacer. Activó la alarma de ellos y recibimos un bombardeo. Entonces tuvimos que esperar toda la noche y no podíamos regresar porque la radio estaba apagada en silencio completo y recibir fuego del BIN 5 de propia tropa. Entonces tuvimos que quedarnos hasta el amanecer. Con el bombardeo y todo eso habían pensado que nosotros ya habíamos o habíamos capturado o habíamos entrado en combate. Cuando nos vieron aparecer, oh sorpresa para todo el mundo, nos vieron aparecer a nosotros después de una avanzada. Eso fue para creo que el 10 o 11 de junio, que ya llegamos agotadísimos de toda una noche despierto, con mucho frío, nieve, escarcha, sin alimentación, verdaderamente, porque no habíamos comido nada. Llegamos al otro día a la posición, alcanzamos a tomar un poco de mate cocido, había un poco de ración seca, había bajado el BIN 5 en una de las pocas que nos habían alcanzado a nosotros, comimos algo así, y bueno, ya de ir al bombardeo continuo, que era lo que yo comenté antes, que era acostarnos a dormir por el cansancio y decir, ¿dónde pasó? No, pasó de largo, va para atrás. Entonces seguíamos durmiendo. Ya estábamos como si ya era, que pase lo que pase, ya no nos importaba. Pero bueno, era ya lo que estábamos, eran las últimas escaramuzas fuertes antes del ataque final. A mí personalmente lo que más me resultó movilizador fue los días, el 2, el 13 de junio, que los regimientos que estaban un poco adelante nuestro empezaban a replegar, entonces pasaban por nuestras posiciones soldados desperdigados, así desparramados, perdidos, escapándose como podían, sin armas. De hecho, le cambiaban las armas. De hecho, yo en ese momento, uno de ellos me dio, yo le dije al principio que mi arma reglamentaria era una pistola 9 milímetros, que no podía hacer nada con eso. De noche, cuando hacía guardia, pedía prestado un fusil a un cabo, pero yo no tenía mi arma. Entonces a uno de estos soldados que venía con un FAP, se llama, es un fusil un poco más grande, más pesado, le pedí el FAP, lo cambiamos por algunos cigarrillos que teníamos. Pero bueno, eso ya era muy movilizante, porque ya veíamos los muchachos que venían escapándose y cada vez estábamos nosotros más al frente, ¿no? Eso fue cuestión de horas, porque a las 10 horas o las 8 horas ya estábamos ahí en primera línea, al frente. Siempre sin saber que después, con los años y mirando unos libros militares, éramos primera línea de combate. Estamos adelante de todo, hacía 3 días que éramos primera línea de combate y nosotros no sabíamos. ¿Y a quiénes habíamos atacado? Y a quiénes habíamos, o sea, que los que venían replegando era la gente que se pudo escapar del regimiento 8, del regimiento 6, del regimiento 4, parte del BIN 5 que venían a acoplarse, venía gente del regimiento 12 que también se venía replegando, que venía todo bajando de los montes de Montequén, Monte Dos Hermanas, de altura Rivadavia, venía ya replegando, ya no era una orden, ya ellos se tiraron por sí solos a ir a Puerto Argentino, que otros no tenían, porque no hubo un repliegue armado como lo tuvo, aunque nosotros tuvimos un repliegue muy armado.
El BIN 5 tuvo un repliegue armado, el Regimiento 7 tuvo un repliegue armado. Había regimientos que no pudieron armarse el repliegue porque fue superioridad total en todo. Entonces, eso es lo que cuenta Osvaldo, era lo que nosotros estábamos recibiendo. Aparte de recibir soldados, darle lo poco que teníamos, todavía nosotros no podíamos dormir porque venía replegando gente, teníamos que proteger. Y siempre nunca supimos, hasta muchos años después, yo me enteré de que fuimos primera línea de combate. O sea que estuvimos ahí, o sea, se combatió, se tiraron los tiros. Cuando se ordena el repliegue, el teniente Papa manda a volar todo lo que era municiones y cañones y morteros porque ya no tenía sentido tenerlos encima. En eso nos quedamos varios soldados, oficiales y oficiales a volar todos. Yo tiré bajo un 105, le tiré un par de granadas y vimos desembarcar a la Guardia Galesa, que fue el que cerraba la pinza hacia nosotros por el lado de la casa del viejo Williams. O sea que el viejo Williams había dado bien la posición. Cerraron la pinza por ese lado. Entonces ahí tiramos unos tiros como para distracción y salimos todos después a juntarnos con el repliegue de la compañía, que venía retrasándose por el gran bombardeo que había, porque venían saturando, venían arreándonos, digamos. El bombardeo iba de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Entonces era increíble ver el Monte Saper cómo volaba, se diezmaba en municiones. Y ayer me enteré que escuchando a los soldados del Escuadrón de Caballería Blindado 10, que ellos recibieron en 10 horas 6.900 disparos de artillería. En 10 horas de combate, 6.900 disparos de artillería. Contado por un oficial de ellos que estaba en Puerto Argentino, de ellos sacaron un cálculo, o sea que el bombardeo fue terrible. Sí, ahí yo siempre creí y creo que los tipos no quisieron matarnos definitivamente a nosotros, sino arriarnos a Puerto Argentino, porque de hecho cuando entramos a Puerto Argentino estábamos con todas las armas, teníamos los fusiles con toda la munición de guerra. Es más, y espero que las Fuerzas Armadas, por lo menos el Ejército, haya cambiado un poco la teoría de lo que es un repliegue, porque a nosotros que estábamos en el mortero, yo me acuerdo de Pablito Perazo con la placa base corriendo, replegándose con una placa base que es una pieza que pesa 60 kilos, no sé cuánto de acero. De acero. Yo corriendo con 4 municiones de mortero que pesaban no sé cuántos kilos. Más los morteros. Más los morteros, una ridiculez total. Corriendo para escaparnos, no corriendo para... Y bajando a Gabriel del Pont. Y bajando a un compañero que... No, pero eso fue un poco antes, que se había congelado y lo bajamos. Bueno. Pero bueno, a lo que iba, nosotros llegamos a Puerto Argentino con todo el armamento completo, con todas las municiones, con todas... Cuando nos dimos vuelta estaban ellos. Cuando nos dimos vuelta estaban los ingleses, pero digamos, estaban los ingleses con todas las armas y nosotros estábamos con todas las armas también. Sí, además, ¿te acordás de eso? los ingleses tenían... Igual ya se había decretado el cese de fuego. Ya estaba decretado el cese de fuego, pero nosotros cuando llegamos a Puerto Argentino, que llegamos a la carpintería, el depósito ese que, que fue la carpintería porque no había nada, nos ordenan a rearmarnos para apoyar el repliegue de la compañía A del 3 de Infantería que había hecho, ellos habían cubierto a la compañía C del Regimiento 7 y habían quedado en Monte London, que es el famoso que aparece en toda la televisión de cuando el soldado Esteban Trier rescata a su sargento. Entonces nosotros teníamos que hacer el apoyo a esa compañía. Nos mandan a rearmarnos, que ahí sí ya dijimos, acá ya está, no quedamos nada, porque nosotros veníamos del frente, sabíamos lo que era volver a contraatacar. No teníamos la energía para volver a contraatacar. Por ahí tampoco las ganas, pero bueno, en esa época el orden era el orden y a la orden había que cumplirla. Entonces, en un momento dicen, esperen, hay un cese de fuego. Ahí es cuando nosotros apoyamos, nos recalamos, cuando nos dimos vuelta, ya vimos entrar la tropa inglesa. Creo que ese es el momento en que uno tiene dos visiones completamente de la isla. En el momento la visión fue, terminó, estamos vivos. Después, cuando uno ya es prisionero de guerra,
dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El perdimos no lo teníamos porque nosotros era estar vivos. Pero era ¿qué pasó? Después el tiempo fue juzgando y llevando todo lo demás, ¿no? Pero en el momento, en la adrenalina de todo eso, porque nosotros hacemos un movimiento hacia Puerto Argentino, hacia el aeropuerto. Cuando nosotros llegamos al aeropuerto, de lo que habíamos visto no quedaba nada. Era totalmente destruido, pero la pista seguía operativa. Lo que nunca los ingleses pudieron fue desactivar la pista de combate. Que eso fue un ardid muy bien tejido, porque les ponían como si hubiesen hecho pozos, los aviones pasaban, le tiraban más, juntaban y aterrizaban los Hércules. Bueno, el último Hércules despega el 13 de junio en el medio del bombardeo, que es el último vuelo. Un Tango Charlie 130. Una vez que ya estábamos desarmados ahí, prisioneros, fue no sé qué les habrá pasado a ustedes, pero uno de los momentos más dolorosos fue cuando tuvimos que tirar los fusiles. Hay fotos de pilas de fusiles. Todo el armamento. Todo el armamento, bueno, pero hay unas pilas de fusiles que para mí fue bastante... Eso fue lo más duro. Lo más duro. Desarmarnos. Y sacarnos los cordones de los borseguí como los presos. Bueno, ahí está la foto, ahí se ve perfectamente la foto, por eso cuando embarcábamos. Y esa etiqueta que tenemos en el hombro es el número de prisioneros que nos ponían. Pero un dato de color también es que una vez que estábamos desarmados ahí, prisioneros, y ya los ingleses habían tomado el dominio de la cosa, agarraban soldados argentinos y camiones argentinos, los cargaban con toda la comida que estaba en los galpones de Puerto Argentino, e iban por la calle, yo no sé si es la calle principal de Puerto Argentino, pero es como una calle, la costanera, que pasaba cerca de Rod Road, la calle se llama Rod Road. Y iban tirando toda la comida, no tirándola mal, sino dándonos la comida, porque nos habían muerto de hambre. Había hasta botellas, hasta cajones de vino, ese en cajones de alambre, quesos enteros, había tanto es así que muchos de nosotros nos empachamos de tanto comer. Con Oski también. No teníamos, estaban las latas de dulce de batata, exactamente, esas grandes, pero no teníamos con qué abrirlas. Era un problema, estábamos desesperados, queríamos abrirla de cualquier forma. Así que en el cemento raspábamos hasta que se gastaba y ahí podíamos, yo tengo una horma de queso pura y exclusivamente para mí. Qué difícil que fue cuando vine a Continente. No, más o menos, si fue cesárea. Si fue cesárea, nació 4 kilos 700, hermoso, medía como 95 centímetros. ¿Esa comida la tenían escondida los oficiales? No, estaban en los galpones. Estaban todos los galpones. Estaban en los galpones, pero como una vez que empezó el conflicto no se animaban a llevarla, quedó ahí. Como lo que dijo Víctor, que falló la logística. Porque ellos calcularon, según lo que yo leí, para un mes y volver, 2 meses y volver. Pero no una guerra. Claudio, lo que tenemos que tomar en cuenta es, una cosa quién lo escribe, una cosa es quién escribe los libros y con qué motivación, porque la subjetividad siempre existe, es cuando vos usás el sentido común y decís, la cantidad de tropas ¿cuánto había? 10.000, 14.000 o 15.000 en total con personas, 16.000 con personal civil. Lo que sea. ¿Cuántos camiones había? ¿Camiones? 3, 4. Camiones no sé, nosotros el único carro que tenía lo voló Grela con el mortero. Claro. Después tuvimos que traer la munición a Cuando llegamos a nuestra última posición, ¿quiénes tuvieron que ir a buscar las municiones? Nosotros. ¿Con qué? Caminando, porque el carro lo había volado Grela. No, pero antes, ¿con qué? ¿No fue con un tractor? Sí. ¿Con un acoplado? Sí. Con el acoplado. O sea, ¿dónde está la logística? No, la logística. No pasa por un tema de, si había cantidad para un año o para 6 meses, según la tropa. Lo que no había era medios para hacer el transporte. Claro. Porque, no había, y primero después no hubo predisposición para hacerlo, ¿sí? Entonces hay que tener en claro de que no estaba preparado porque vos tenés 16.000 personas, 15.000, 11.000, el número que vos quieras,
pero lo que no tenés es la forma de transportar todo eso, porque ni siquiera a nosotros nos pudieron transportar. Nosotros tuvimos que ir caminando y después muchas veces tuvimos que ir nosotros al pueblo, al puerto argentino, a buscar las cartas o la comida o lo que sea. ¿Sí? Y me acuerdo una anécdota, no sé si estaba con Osvaldo, fuimos a ver a donde estaba la cocina, el puerto argentino, que es el perímetro, pues no nos dejaban entrar al pueblo, y llegamos, obviamente, todo embarrado, y el jefe de compañía, no me acuerdo el nombre, Bonín, no me acuerdo el nombre de nuestro jefe de compañía, nos mira a los pies y nos pregunta por qué teníamos los pies embarrados. Literalmente. No sabía dónde estaba el tipo. Él no sabía dónde estaba. Lo mismo que creo que acá no se habló todavía, y no es que yo quiero tirar bomba ni nada por el estilo, pero quiero que se hable de todo en cierta manera, es el tema de los estaqueos, la deformación, todo eso que también sucedió, y eso jugó muy en contra también de todo este tema, ¿no? Bueno, como dije antes. Sí, o sea, el tema, o sea, es para ahondar profundo, o sea, yo lo viví en carne propia, pero es un tema que yo lo solucioné en la isla. Como dijo él, las balas perdidas de noche, yo le dije a mi jefe de compañía, subteniente Colotti, y al sargento primero Veloso, que eran los dos, el amigo personal de él. Le puse el fusil en el pecho. Dijimos que el combate, el enemigo venía de aquella zona y que ellos el disparo, la salida de munición iba a tener en el pecho y no en la espalda. Pero eso fue un tema que yo solucioné en Malvinas. Siempre lo que yo predispuse en las conversaciones de Malvinas, lo he hablado también y todo eso, pero yo siempre lo que destaqué, como lo dije antes, fue cómo combatió el soldado argentino y con lo poco que combatió, y cómo soldado chaqueño, jujeño, salteño, catamarqueño, entrerriano, correntino, misionero, de Buenos Aires, de Mendoza, de todas partes, con una mínima instrucción se convirtieron en héroes. Yo a esta altura de mi vida resalto eso. De la oficialidad y la suboficialidad, digamos, ellos tendrán en su cargo lo que hicieran. Yo ya juzgué y yo verdaderamente al que me interesa lo saludo, al que no me interesa no lo saludo. Cuando los veo, intento de no verlos tampoco mucho. Igual está bueno que lo digan. No, sí, está perfecto. Yo no descarto, o sea, yo lo que voy es, yo casi más fui estaqueado. Yo siempre lo comenté y salvé a un soldado de la clase 63, Silvero, lo desestaqué, por eso me querían estaquear a mí. Y ahí fue donde se armó un revuelo bastante grande, que hubo como medio motín, porque nos levantamos toda la clase 62 y pusimos los puntos en claro. Que si las cosas se tenían que hacerse, que se juzgue en el pueblo y con se juzgue militarmente, no de esa forma, y que estábamos en una guerra, no estábamos en el cuartel. Pero yo por mi parte, eso siempre lo dejo de lado. Yo quiero resaltar lo otro, ¿no? El soldado argentino, el que no estaba preparado hizo su servicio militar obligatorio. Lo que pasa es que los que pusieron el cuerpo tuvieron que pelear con dos enemigos. Sí, Sí, había suboficiales que eran bastante duros de testa, porque había uno que se pensaba, como dijo, que se miraron una vez yo bajando una munición de 105 del Monte Williams que había quedado, entonces la fui a bajar ayudando a la gente que tenía los cañones, cruzo con un sargento ayudante y me bajo la munición porque me pesaba, bajo mi fusil y lo estaba mirando por lo que estaba haciendo. Estaba bailando la tropa. Yo dije, no puede ser, esto es una locura. Viene, se me acerca y me quiso bailar a mí, entonces levanté el fusil, destrago el seguro y lo bajo. Bueno, me llamó el jefe de compañía, ¿no? Porque yo ya dije, cuando empecé Malvinas ya había mandado al diablo a un general, no me importaba mandar al diablo a cualquiera. Entonces, ya conociéndome, los oficiales y suboficiales, las reacciones que teníamos algunos soldados, intentaban de no molestarnos. Pero bueno, son cosas que pasan y cosas que, como digo yo las dejé allá. Hay compañeros que no, y respeto totalmente la forma en que lo dijo él, lo dijo perfecto. Víctor tiene esa forma tan específica, clara, de decirlo muy bien, y por eso da el tema. Bueno, muchachos,
Muy buena la explicación, como para ir cerrando, ya estamos un poco seguidos en el tiempo. La vuelta al continente, o sea, terminó la guerra, cómo vuelven, cómo se reencuentran con su familia. Volvemos en el barco Norland como prisioneros de guerra. Llegamos a Puerto Madryn, como ya lo comenté antes, el 21 de junio del año 82. Oh, casualidad y destino, que era el día de mi cumpleaños. Sigue siendo, por suerte, ¿no? Sigo cumpliendo los 21 de junio. Entonces, cuando nosotros llegamos a Puerto Argentino, no sé si leyeron que Puerto Madryn hizo una reunión de veteranos de guerra y pusieron de la conmemoración esa el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Verdaderamente se quedó sin pan Puerto Madryn. Yo me acuerdo que bajábamos del buque Norland por la escalera lateral, ese creo que fue el miedo más grande que tuve, porque bajar de arriba de todo, por la escalerita, ver el mar abajo, la escalerita esa, sí, no sé cómo se llama, yo soy de ejército. Entonces, bajar por ahí, cuando llegué, yo llegué agarrado como si hubiese bajado de una montaña rusa. Tocar tierra, poner la mano en la tierra argentina y decir llegamos. Perdón, un datito ahí ¿cómo se llama? La planchada. La escala real o la planchada. Un dato puntual de cuando bajábamos del barco del Norte. Nosotros estábamos, como se ve en alguna foto, como presos, sin cordones, con la ropa bastante sucia, sin correaje. Y en la planchada, ahí en el portalón de la planchada, había un oficial inglés, dos oficiales ingleses, vestidos de gala, con el uniforme de gala, y a cada uno de nosotros nos preguntaban, en algún castellano medio raro, no recuerdo en qué, si fumábamos, nos daban un paquete de cigarrillos, nos hacían la venia y nos daban la mano. Y fósforos. Y si no fumábamos, nos daban un chocolate. Nos daban la mano y nos hacían la venia. Y amigos, como siempre. Allá peleamos, acá somos amigos. Bajamos de ahí, caminamos 100 metros. Había un camión del ejército esperándonos, ¿se acuerdan? Sí. Soldados. Y nos agarraban como una bolsa de papa y nos tiraban arriba del camión como una bolsa de papa. Lamentablemente, a mí no me gusta hablar mal de las Fuerzas Armadas, pero bueno, es un dato objetivo. Lamentablemente nos trataron así. Yo no sé cuánto tiempo falta, pero para ir, al menos por mi experiencia, no voy a hablar de cuando llegué y demás, sino voy a hablar de la parte social, que creo que también tiene que ver con esto. Yo dije que cuando volvimos, terminó una guerra en Malvinas y empezó una acá. Acá fue bastante más dura, creo que hasta hoy se ha llevado más veteranos por suicidios o por enfermedades autoinfligidas, psicosomáticas y demás. ¿A qué se debe esto? Yo creo que nosotros nos dieron la espalda cuando volvimos. Allá estábamos esperando para embarcar y Radio Carvel decía que la Argentina quería nuestras cabezas, lo cual no queríamos saber de llegar al continente. Cuando llegamos al cuartel, trato de hacerlo lo más breve posible, no queríamos salir vestidos con la ropa de milico, ¿no? O sea, queríamos salir con la ropa de civil porque no queríamos que nos identifiquen. O sea, el día 12 de junio había empezado el Mundial y Argentina había perdido con Bélgica, no sé si se acuerdan un poco. Nosotros ya éramos pasado y éramos la derrota. Y a partir de ese momento empezó un derrotero bastante grande para mucha gente. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los veteranos no son de Capital ni de Buenos Aires, del primero o segundo cordón, sino que son más bien del tercer cordón y del interior. Yo me acuerdo que yo cambiaba mi guardia por gente que se quedaba para poder comer. O en su momento el servicio militar le daba escuela, le hacía aprender a leer y a escribir. Lo que quiero es como que cuando se volvió esa gente, no se la contuvo bajo ningún punto de vista, fue nada, se los dio la espalda directamente. Así que ahí comenzó otra guerra y bueno, creo que recién, hace muy poco tiempo, la nueva generación, la generación
que no fue el 29 de marzo del 82 a la plaza, no sé si se acuerdan, que 3 días antes de ir a Malvinas, la Plaza de Mayo, hubo una manifestación de Ubaldini, de la CGT, donde hubo muertos, hubo represión, ¿sí? Y 3 días después, no sé si la misma gente, pero sí la misma sociedad, estaba vitoreando a ese general que estaba tomando Malvinas, a la Junta Militar, ¿sí? Entonces, somos una sociedad bastante bipolar. Creo que todos tenemos que darnos un poco el sentido de lo que somos. Nosotros como reflejo lo sentimos de que el 29 estaban ahí puteándolo los militares, hubo presos, y después cuando pasó de Malvinas lo estábamos alentando. Y después cuando nosotros volvimos, que perdimos, nos trataron como fue, como no se podía esperar otra cosa de la sociedad que somos. Entonces recién creo que la juventud, la nueva, la que no vivió Malvinas en forma consciente, lo ve como algo mucho histórico, no ve este trasfondo, no tiene la vergüenza de esa gente que metió la cabeza, que se siente engañada o que le decían por canal ATC, estamos ganando. Entonces, esa gente creo que no fue como que dijo, no, yo eso no lo viví, yo no quiero saber nada, a mí me engañaron, entonces tengo vergüenza y a los veteranos los mando para atrás. Hoy creo que la juventud es la que está empezando a reconocer, no sé si el hecho de ser héroes o no, si no haber ido a Malvinas o no, sino la gesta propiamente de haber hecho algo. Yo creo que es una sociedad que necesita símbolos y creo que Malvinas puede ya ser un símbolo que ayude a unirnos. La solidaridad no es entregar colchones cuando hay una inundación, eso no es una solidaridad. Solidaridad es respetarnos y demás. Y creo que nosotros como veteranos, la mayoría de los que se han suicidado justamente lo que no tuvieron es eso, no tuvieron el respeto por parte de la sociedad, no tuvieron la contención. Listo, se acabó para mí. Bueno, sabias palabras, nosotros coincidimos en eso y por eso tratamos de armar esto para que la gente los conozca y honrarlos, y es un honor para nosotros tenerlos acá con nosotros. Hace 37 años, la demencial utopía de un grupo de militares que se creyeron los iluminados conductores de los destinos del país nos llevaron a reconquistar durante algo más de 70 días nuestras Islas Malvinas. Allá, en medio del mar Austral, en ese pedazo de tierra irredenta, quienes fuimos enviados a defenderlas, aprendimos a fuerza de hambre, desesperanza, frío, el valor de todo lo que dejamos en el continente. Éramos chiquilines, con armas casi de juguetes, desafiando el mayor poderío militar y estratégico del planeta. Poderío que solo el grupo de alienados que manejaban nuestros destinos creyeron poder vencer. Y nosotros, los que fuimos enviados como carne de cañón, pusimos en esta defensa de esta tierra nuestra garra, nuestro amor a la patria, nuestros sentimientos y muchos sus vidas. Vidas jóvenes, nuevas, que regaron esas arideces de turbas y espinos con su sangre inocente, que con su valentía sin igual le ofrendaron a esta tierra nuestra, lo que los estrategas que decidieron la guerra jamás le ofrendaron a la patria, su valor, su coraje, su entrega, su vida. Fue en ese valor, en ese coraje, en esa entrega, que encontramos el consuelo necesario para seguir adelante, pese que día a día algunos de nosotros ya no estarían nunca más entre nosotros. En esa alegría de estar vivos un día más, para dar testimonio de la valentía y del amor a la patria de los que ya habían partido, seguimos ofrendando nuestro corazón allá en el sur, mientras el resto del país se divertía con el Mundial de Fútbol, inconscientes de que allá en medio del Atlántico, minuto a minuto, ofrendábamos la vida a esta tierra. Tierra triste, ventosa, llena de misterios, casi extranjera, pero tan nuestra. Hoy tengo la sensación de que hay gente que parece haber olvidado lo que fuimos allá. Nos olvidan a los que estamos vivos. Duele ver cómo olvidan a los que allá quedaron, pero hoy están con nosotros en luz, tanto como cuando estábamos todos juntos. Malvinas nos duele, en el cuerpo y en el alma,
Pero más duele que se pierda la memoria de lo que Malvinas significa para nosotros, para nuestras familias, para las familias de los que no volvieron, para todos los que allá quedaron. No hay guerras buenas, solo locura. Hoy, 37 años después, lucho día a día por superar eso. Y lucho porque los argentinos comprendamos que la única causa que se pierde es la que se abandona. Hay varias generaciones que no saben qué pasó hace 37 años. No permitamos que crezcan sin saber que allí se jugó una generación entera. Que allí quedaron chicos que lo único que querían era crecer, ser felices. Y dieron su vida por esas islas. Por eso hoy, a 37 años de aquella guerra tan injusta, loca y sin razón como cualquier guerra, quiero elevar mi voz de argentino, de veterano de guerra, que aunemos nuestros esfuerzos para que la memoria de Malvinas no se pierda, que mientras haya un argentino con aliento, no claudiquen los esfuerzos para redimirlas, para que los que allí descansen bajo nuestra bandera, para los que por ella peleamos, podamos decir que no fue en vano. Pido a Dios que ilumine a todos los argentinos y a los gobernantes a su turno, que no olviden esas islas, que no olviden lo que ellas significan, que no olviden a los que dieron sus vidas por ella, que no nos olviden a quienes de ella volvimos, porque aquí estamos para dar testimonio.